¿Qué tal, queridos amigos? Nos preocupa Venezuela. Nos ha preocupado desde hace mucho tiempo, pero más bien como consecuencia de las comparaciones malsanas. México no se parece a Venezuela en su modelo político. Eso queda muy claro. En 2006, cuando México vivió una clara usurpación de la presidencia, los grupos opositores, y no quiero que se tome esto como un elogio, quiero que se tome como un hecho histórico. Los grupos opositores entonces, en lugar de proclamar la usurpación e irse a una especie de protesta masiva, hicieron un plantón en el Zócalo que se extendió por todo por toda la calle de Madero hasta llegar a la Avenida Juárez y gran parte de la Paseo de la Reforma. Esto causó muchas incomodidades viales, pero no ocasionó un solo muerto. Y había sido una usurpación absolutamente descarada, un fraude electoral que no tuvo parangón. Sin embargo, los Estados Unidos respetaron esas elecciones y asumieron que era legítimo el presidente ilegítimo, el señor Calderón. Pues bien, haciendo la comparación, ahora Estados Unidos se mete de manera distinta en las naciones. Proclama, a través de sus fuentes diplomáticas, a un presidente interino que sale de pronto como de la chistera de un mago, aunque ha tenido una participación política y social interesante, pero no se veía que pudiera ser algo así como una especie de golpista contra lo que él llama la usurpación de Nicolás Maduro por un segundo mandato en Venezuela. Obviamente Maduro es un presidente que no tiene defensa, no tiene defensa ideológica, no tiene defensa política ni tampoco puede defendérsele por la vía diplomática. Pero México ha avalado siempre el principio de la autodeterminación de los pueblos, el hecho de que cada nación sea la que conduzca su propio destino. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se salen de cauce? Cuando la dictadura flagela brutalmente al pueblo sumiso, cuando se deja de tener alimentos, se deja de tener equilibrio social, se pierde el rumbo, se confronta con la mayor potencia del mundo también. ¿Qué pasa en esta situación? El pueblo no tiene capacidad de fuerza pública, capacidad de mando de fuerzas públicas como para poder confrontarse con el poder del Estado. Y en ese sentido es difícil que puedan hacer valer su propia voluntad en contra del grupo que defiende al presidente usurpador, a quien ganó las elecciones gracias al terror. Por eso se abstuvieron más del 54% de los venezolanos en esas elecciones, aparte de los que votaron en contra, claro. En estas circunstancias es difícil medir quién tiene o no la razón desde el punto de vista electoral. El control estuvo de parte del Estado y es normal que se señale a Nicolás Maduro en este su segundo mandato como un usurpador. La diferencia es que en este caso sí metió la mano Estados Unidos hasta el fondo y logró imponer a un presidente, pues se dice interino, pero no tiene todavía el control del gobierno, usando precisamente toda la fuerza de su presencia diplomática en los Estados
que le son afines. Venezuela hace mucho que dejó de ser afín a los Estados Unidos, sin embargo ahora acaba de romper relaciones diplomáticas. El asunto es grave porque coloca también a México en el papel. México no ha validado al nuevo presidente de Venezuela o al otro presidente de Venezuela porque no ha caído Maduro. Y en este caso tiene razón el presidente López Obrador al exhibir la doctrina Estrada de autodeterminación de los pueblos, en pro de la autodeterminación de los pueblos, como esencial. Pero la pregunta básica es, ¿no se ha rebasado ya el clima político, económico y social en Venezuela, anulando la posibilidad de que el pueblo no pueda autodeterminar su destino? Ahí es donde entra la verdadera controversia que debe resolver hoy el presidente de la República Mexicana. Es necesario que lo haga para no caer en borlotes que no llevan a ninguna parte. No queremos una parodia, no queremos una actitud que vaya más allá de lo que legalmente el presidente puede hacer, pero sí es necesario revisar los términos de la doctrina Estrada para saber cuándo y en qué punto se rompe la inercia y el pueblo ya no puede autodeterminarse por estar bajo una dictadura. Esto es lo que debieran hoy comenzar a acotar los principales diplomáticos del país, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard y el propio presidente de la República. De otra manera, estaremos cayendo también, aunque no queramos, en el juego de la gran potencia del norte de los Estados Unidos, que sigue cerrado su gobierno, según dicen, porque no le han dado el dinero necesario para construir el muro de la ignominia entre México y su país. Estamos entre dos fuegos y tenemos que salir adelante. No es fácil la tarea, pero es mucho más difícil no hacer nada. Digámoslo con cero cobardía.